Ahora se va a explicar la derivada para una función exponencial, que es esta fórmula que tenemos aquí, que nos dice que hay que identificar primero lo que es la v. La v es la parte que está como una potencia sobre una exponencial. Entonces lo primero que hay que identificar es eso. Por ejemplo, aquí la v sería 3x y lo único que vamos a hacer es y' es igual, aquí sé que escribamos e a la v tal y como está, sería e a la v, que vale 3x, por la derivada de v, que es 3x. Como nos aparece un nuevo diferencial indicado aquí por la d, sería constante por variable, y la derivada de una constante por una variable es la pura constante, que en este caso es el 3, y lo único que vamos a hacer es que ese 3 va a pasar multiplicando acá al inicio. Nos quedaría como y' es 3e a la 3x, y sería todo para este ejemplo. Ahora en el número 2 dice y es igual a e a la menos 4x más 2e a la x cuadrada. Aquí lo que vamos a hacer es resolverlo por partes. Primero este elemento que se encuentra aquí, donde la v va a ser esto, menos 4x. Y' entonces sería e a la menos 4x por el diferencial de esa v, que es menos 4x. Y vamos a poner aparte este de acá, que sería más, como este número no aparece en la fórmula, lo vamos a pasar 2. Y sería esta parte de aquí, es nuestra v, entonces quedaría como e a la x cuadrada diferencial de la v, que es x cuadrada. Pasamos a derivar. La derivada de una constante por una variable es la pura constante, pero este caso tiene un signo de menos, entonces sería menos 4. Y la derivada de una x cuadrada sería una v a la n, que esa fórmula sería 2x, o sea, bajamos la potencia, que es el 2, y al 2 le restamos 1, pues sería 1. Y lo único que vamos a hacer es reescribir, pasando a multiplicar al inicio. Este sería y' es igual a menos 4 por e a la menos 4x, y en el otro sería multiplicar hacia acá, quedarían 2 por este 2, serían 4. Este x de aquí no tiene con quién multiplicarse, pues lo pasamos, y la e a la v se pasa tal y como está, e a la x cuadrada. Este sería el resultado para ese segundo ejemplo. En el tercer ejemplo, ahora involucra una función trigonométrica, pero se resuelven igual. Esto de aquí va a ser nuestra v, entonces y' va a ser e a la seno de 6x por la derivada de la v, que es el seno de 6x. Como aparece un diferencial ahora de una trigonométrica, esto de aquí va a ser ahora nuestra v, y tendremos que buscar la fórmula del seno, que sería la derivada de un seno es un coseno de v, que sería 6x por la derivada de v, que es 6x, y la derivada de una constante por una variable en 6x sería la pura constante, que es 6, y esto va a multiplicar hacia arriba en este sentido. Y' sería 6 por 1, 6 por 1, 6, y como esta exponencial con esta trigonométrica no se pueden multiplicar, solamente lo dejamos indicado como e a la 6 a la seno de 6x, que multiplica al coseno de 6x. En el siguiente ejemplo, el número 4, es prácticamente igual que el segundo, pero aquí solamente este también empieza con un coeficiente. Entonces este de aquí sería nuestra v, por lo tanto y' sería este menos 3, no aparece en nuestra fórmula, por lo tanto tenemos que pasarlo tal y como está, y sería una e a la v, que sería e a la menos 2x por la derivada de menos 2x.
El 5 no aparece en nuestra fórmula, entonces sería más 5e. Esto sería nuestro v, 3 medios de x por la derivada de 3 medios de x. Y derivamos esta parte de aquí. La derivada de una constante por una variable es la pura constante, que en este caso sería menos 2. Y la derivada de 3 medios de x sería 3 medios. Y solamente vamos a pasar a multiplicar. Y serían y' es menos, por este menos, sería más. 2 por 3 serían 6. Y la exponencial se pasa tal y como está. Acá tendremos que multiplicar esta fracción por ese entero, que serían 5 por 3 medios, serían 15 medios de la exponencial, que es e a la 3 medios de x. Y así como quedaría este resultado para el ejemplo número 4. Y en el número 5 es parecido a los anteriores, solamente que en esta sección ya cambia la potencia. Entonces, otra vez, esta sería nuestra v. Y' sería e a la v, que es menos 4x, por la derivada de menos 4x. Que la derivada de una constante por una variable es la constante, y en este serían menos 4. Ahora la v es x cúbica. Pasamos el 6 porque ese número no aparece en nuestra fórmula, que sería 6. E a la v por la derivada de la v, que es x cúbica. El menos 8 no aparece en nuestra fórmula, entonces pasamos como tal y como está. Y nuestro v sería este de aquí. Entonces sería e a la menos 3 cuartos de x por la derivada de menos 3 cuartos de x. Y en el último, este sería nuestro v, pero este menos 5 cuartos no aparece en nuestra fórmula, lo pasamos tal y como está. 5 cuartos de e a la 2 quintos de x cuadrada por la derivada de 2 quintos de x cuadrada. Y pasamos a derivar esas partes. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. La derivada de menos 3 cuartos de x es menos 3 cuartos. Y la derivada de 2 quintos de x cuadrada, pasamos el 2 quintos. Y la derivada de x cuadrada serían 2x. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar a multiplicar. Y' es igual, este va a pasar al inicio, menos 4 por 1 serían menos 4, e a la menos 4x, 6 por 3 serían 18, esta x cuadrada no tiene con quién multiplicarse aquí, lo vamos a pasar, la exponencial se pasa tal y como está, aquí serían menos por menos, serían más, 8 por 3 cuartos serían 8 por 3, 24. Entre 4 serían 6 y la exponencial se pasa tal y como está. Aquí serían más por menos, serían menos, y tenemos multiplicación de fracciones, serían, bueno, primero hay que multiplicar esto, 2 por 2x, 4x, por 5 serían 20x, sobre 4 por 5, que serían 20. Y la exponencial se pasa tal y como está. Ese podría ser nuestro resultado, pero si acaso hay que reducir ese último, entonces este primero se pasa tal y como está, el segundo también, el tercero igual, y solamente aquí 20 dividido en 20 sería 1, entonces solamente nos va a quedar menos xe a la 2 quintos de x cuadrada. Entonces, como ven aquí, la derivada de una función exponencial no es tan complicada, solamente es identificar y respetar en la derivada lo que es la v. Eso serían